es tejido cartilaginoso que va a unir el esternón con los huesos costales. Luego vamos a ver las articulaciones de la caja torácica. Hablemos de las vértebras torácicas, un repaso porque ya lo hemos hecho las clases pasadas. Esta es una vértebra torácica. ¿Por qué es vértebra torácica? Ya sabemos, tiene un cuerpo, ¿se acuerdan? Cuerpo, tiene su, ¿cómo se llama esto? Pedículo, apófisis articulares, dos superiores, dos inferiores, apófisis transversas, derecha e izquierda, láminas y apófisis espinosa, ¿verdad? Y tiene su agujero vertebral, como toda vértebra. ¿Pero qué lo hace torácica? Que solamente las vértebras torácicas tienen estas carillas, ¿verdad? Estas carillas se llaman las facetas costales o las carillas costales porque ahí se va a articular con las costillas. Las únicas vértebras que se articulan con las costillas son las vértebras torácicas, ¿no? Entonces tiene su cuerpo vertebral, sus apófisis espinosa, larga, puntiaguda, sus apófisis transversas, sus facetas costales que van a articularse con las costillas a la derecha y a la izquierda, el foramen vertebral, pequeña, las láminas y pedículos, que ya lo hemos descrito, que como les digo, lo que le diferencia son las facetas o carillas costales, que solamente tienen las vértebras torácicas. Ahora hablemos del esternón. El esternón pues tiene tres partes bien marcadas, ¿verdad? Manubrio, cuerpo y apéndice o apófisis sifoides. Muchas veces es bífida, como ustedes pueden ver. Este manubrio está en la parte superior que se va a articular con la clavícula y con la primera costilla. Tenemos acá la escotadura yugular o horquilla esternal y tenemos la articulación entre el manubrio y el cuerpo, que es el ángulo de Lewis, que marca el lugar donde se va a articular la segunda costilla, ¿no? Ahí tenemos el cuerpo, donde se va a articular las 7 primeras costillas, desde la 2 hasta la 7. Obviamente la primera es en el manubrio. Y su apéndice o apófisis sifoides, como ustedes están viendo. Las costillas tienen la siguiente forma. Ya hemos visto que las costillas, las 7 primeras se llaman verdaderas. ¿Por qué verdaderas? Porque directamente se articulan con el esternón. La 8, 9 y 10 van a formar un cartílago común que se va a articular con la séptima, indirectamente van a llegar al esternón, y el 11 y 12 nunca se van a articular ni con las costillas y menos con el esternón, que se denominan flotantes, ¿no? Ya lo hemos dicho, las costillas son 12 pares, 24 costillas, se articulan con las vértebras, son huesos planos, no son huesos largos, recuerden, pregunta de examen, y se clasifican, como les he dicho, verdaderas, falsas y flotantes, que la acabamos de escribir, ¿no? Ahí tenemos las partes de una costilla. Una costilla tiene una cabeza con 2 carillas costales, ¿no? Superior e inferior, tiene un cuello, tiene un tubérculo, tiene un ángulo y un cuerpo, y en el cuerpo tiene el ángulo o el surco costal o subcostal por donde va a pasar el van intercostal, que son la vena, la arteria y el nervio intercostal, ¿no? ¿Cuáles son las articulaciones que vemos en la caja torácica? Las articulaciones que vemos en la caja torácica son las siguientes. Entre vértebra y vértebra, obviamente es una articulación sínfisis, que es una articulación cartilaginosa, porque entre vértebra y vértebra están los discos intervertebrales, que es cartílago, ¿no? Tiene un disco, es una articulación de tipo cartilaginosa o anfiartrosis que tiene movimiento limitado, denominado sínfisis. Entre la costilla y la vértebra es una articulación sinovial plana, o también llamado artrodia, que es entre la cabeza de la costilla, puede ser superior o inferior, y las fositas vertebrales que se encuentran en el cuerpo. Las costotransversas también es una articulación artrodial, sinovial plana, que
que se produce entre el tubérculo de la costilla, ya no la cabeza, el tubérculo y las apófisis transversas, ¿no? La costocondral, o sea, la costilla y su cartílago, es una sincondrosis, típica articulación cartilaginosa, ¿no? Típica. La esternocostal, o sea, entre el esternón y el cartílago, es una sincondrosis sinovial, ¿no? Entre el cartílago y el esternón. El intercondral es una sinovial plana, artródea, entre los cartílagos costales. La esternoclavicular es en silla de montar, ¿no? Silla, eso lo hemos visto en miembro superior. Es una articulación celar o en silla de montar entre la clavícula y el manubrio del esternón. Y la sifoesternal es una sincondrosis entre el cuerpo del esternón y el apéndice sifoides. Ahora vamos a ver los músculos de la pared torácica. Los músculos de la pared torácica, probablemente el más importante es el diafragma. Este diafragma no es un músculo plano, sino es en forma de cúpula. Tiene dos partes bien marcadas, una parte muscular periférica y un centro tendinoso o un tendón en la parte media donde va a dejar pasar tres agujeros, ¿no? El orificio de la vena cava, acá se ha equivocado, ¿no? Es orificio de la vena cava inferior, el orificio esofágico y el orificio aórtico o hiato aórtico. Por lo tanto, el diafragma es perforado por tres estructuras: la vena cava inferior, el esófago y la aorta, a nivel del centro tendinoso. Pero también tienen otros músculos, como son los músculos intercostales, que son tres, ¿no? El intercostal externo, el intercostal interno y el intercostal profundo o íntimo, como llaman algunos. Los músculos intercostales. Luego tenemos el músculo subcostal, que está en la parte posterior. Acá están los cuerpos vertebrales y existen unos musculitos pequeños entre costilla y costilla denominados músculos subcostales, ¿no? Músculos subcostales en la parte posterior. Vean, detrás del esternón está este músculo, que es el músculo transverso del tórax, músculo transverso del tórax. Luego tenemos en la parte posterior, pero ya en la parte externa, tenemos los elevadores de las costillas, los músculos elevadores de las costillas y los músculos serrato póstero superior y póstero inferior, ¿no? Músculo serrato póstero superior y póstero inferior. Vamos a ver ahora los vasos y nervios intercostales. El ván intercostal, o sea, la vena, arteria y nervio intercostal, se sitúa inferior a cada costilla, ¿no? Debajo de la costilla, en el surco subcostal, ¿no? Vean, esta es la costilla y debajo va a discurrir el ván intercostal entre el músculo intercostal interno y el intercostal profundo o íntimo. Entre estos músculos va a discurrir el ván intercostal. Pregunta de examen. Otra. Este es el surco costal, donde está la vena, la arteria y el nervio intercostal. Veamos la arteria intercostal o las arterias intercostales. ¿De dónde vienen las arterias intercostales? Las arterias intercostales son vasos que irrigan los espacios intercostales, asegurando un aporte sanguíneo ¿a quiénes? A los músculos, a la piel y a la pleura. ¿Qué cosa es pleura? La envoltura de los pulmones, ¿no? Se divide en las arterias intercostales posteriores, que son rama directa de la aorta, vean. Estas son las arterias intercostales posteriores, rama directa de la aorta torácica o aorta descendente. En cambio, las arterias intercostales anteriores
proviene de la arteria torácica interna, antiguamente llamado mamaria interna. Y la arteria mamaria interna o torácica interna viene de la arteria subclavia, ¿no? Entonces, la primera y la segunda arteria intercostal viene de la arteria de ramas de la torácica interna, ¿no? Arteria intercostal suprema que viene de la subclavia. De la 3 a la sexta, por los intercostales posteriores de la aorta y las anteriores de la mamaria interna. De la 7 a la 11, la mayoría son posteriores, por lo tanto vienen de la aorta. Las venas son vasos que drenan la sangre de los espacios intercostales acompañando a las arterias, ¿no? Y nervios en el surco subcostal. Se dividen en venas intercostales posteriores y venas intercostales anteriores, que son estas. Entonces, las intercostales posteriores va a drenar al sistema ácigos. ¿Qué es esto? El sistema ácigos, que va a desembocar en la vena cava superior. Las anteriores va a desembocar en la vena mamaria interna, y luego va a llegar a la vena brachiocefálica, ¿no? Y luego a la vena cava superior indirectamente. Los nervios intercostales son las ramas anteriores de los nervios espinales o raquídeos, de la T1 a la T11. Va a recorrer los espacios intercostales acompañando a la arteria y a la vena, ¿no? Su función, inervar los músculos intercostales, externo, interno y profundo, la piel y una parte de la pleura parietal que le va a dar el dolor, ¿no? De la pleura. Entonces, los nervios intercostales, ¿de dónde vienen? De la médula espinal, ¿no? De la médula espinal, de ahí viene porque va a formar el nervio espinal. ¿Cuáles son las ramas principales? Una rama colateral que corre paralela al nervio principal, ramas musculares obviamente que va a inervar a los músculos que está ahí, como los músculos intercostales externos, internos, profundos principalmente, ¿no? Ramas cutáneas laterales, ramas cutáneas anteriores, o sea la piel, ¿no? Y ramas comunicantes entre ellas. En el tórax encontramos la mama. La mama es una glándula exocrina, par, ¿no? Derecha e izquierda. Está situada en la pared anterior del tórax. ¿Cuál es la función de la mama? Es la de producir leche en una etapa de la vida llamado lactancia. Esta es la mama, tejido mamario. La anatomía general de la mama se ubica entre la segunda y sexta costilla en promedio. Se extiende desde el borde lateral del esternón, acá tenemos el esternón, hasta la línea axilar media. ¿Cuáles son los componentes? La glándula mamaria, que está formado entre 15 a 20 lóbulos mamarios, que son estos, cada uno con conductos galactóforos, que son estos conductos galactóforos, que van a desembocar en el pezón. Tiene estroma, formado por tejido conectivo y grasa, tejido adiposo. El pezón y areola es pigmentada, ya que en ella están las glándulas sebáceas o la glándula de Montgomery. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas de la mama? En la parte anterior, la piel. Posterior, dos músculos, ¿no? Pectoral mayor, pectoral menor. En la parte de la axila, la mama tiene una extensión llamada la cola de Spence, que es una prolongación hacia la axila de la glándula mamaria. Está irrigada por la arteria mamaria interna. ¿Rama de quién? ¿Rama de quién es la arteria mamaria interna? Subclavia, lo hemos dicho, ¿no? La arteria intercostal, si es anterior, es rama de la mamaria interna, y la arteria torácica lateral, rama de la arteria axilar. Las venas van a acompañar a las arterias,
con el mismo nombre y el mismo recorrido, y están inervados por los nervios intercostales. ¿De dónde vienen los nervios intercostales? De la médula espinal. De la médula espinal. El drenaje linfático principal es dado hacia los ganglios de la axila, más del 75% se va a la axila, por eso que en los cánceres de mama los nódulos axilares son muy importantes revisarlos. ¿Qué es el mediastino? El mediastino es un espacio central de la cavidad torácica. Está situado entre los dos pulmones, derecho e izquierdo, y contiene órganos vitales como el corazón, los grandes vasos, la tráquea, el esófago y los nervios importantes como el vago y el frénico. ¿Cuáles son los límites del mediastino? Acá están los límites del mediastino. En la parte anterior, el esternón. Ahí está el esternón. En la parte posterior, las vértebras torácicas de T1 a T12. Superiormente, el orificio torácico superior. Inferiormente está delimitado por el diafragma. Lateralmente, por las pleuras mediastínicas, tanto izquierdo como derecho, ¿no? Esos son los límites del mediastino. Ángulo de Lewis, T4. Se traza una línea imaginaria y divide el mediastino en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior. Por culpa del pericardio, que es la envoltura del corazón, este mediastino inferior se divide en tres: un mediastino anterior al pericardio, un mediastino medio, donde está ubicado el corazón. Por lo tanto, ¿dónde está ubicado el corazón? En el mediastino medio específicamente. Detrás del pericardio, entre la columna y el pericardio, está el mediastino posterior. Hablemos del mediastino superior. El mediastino superior está comprendido entre el orificio torácico superior y la línea horizontal que pasa por el ángulo de Lewis hasta T4. Es una región clave, ¿no? Porque contiene estructuras vitales que conectan el cuello del tórax. ¿Cuáles son los límites? Este es el mediastino superior. Anteriormente el manubrio del esternón, posteriormente las vértebras torácicas de T1 a T4, superiormente el orificio torácico superior, inferiormente la línea imaginaria que pasa por el ángulo de Lewis a nivel de T4 o T5. Lateralmente las pleuras mediastínicas derecha e izquierda, ¿no? Entonces, ¿qué órganos contiene el mediastino superior? Timo, sobre todo en jóvenes. El timo es un órgano linfoideo que solamente está presente hasta los 17, 18 años. Probablemente ustedes lo tengan, pero en mi caso seguramente ya está fibrosado, ¿no? El timo. Encontramos la tráquea, el esófago, detrás de esto, el esófago. Tenemos el arco aórtico, callado de la aorta, y sus ramas, ¿no? Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda, vena cava superior, acá está. Los vagos, que son los nervios, el frénico, el conducto torácico, que es conducto linfoideo. En el mediastino inferior se divide un mediastino anterior. El mediastino anterior es la porción del mediastino inferior situado entre el esternón y el pericardio. ¿Cuáles son sus límites? Este es el mediastino anterior. Este es el pericardio, anteriormente entre el esternón y el pericardio. Es una estructura bien pequeña, ¿no? Anteriormente está con la cara posterior del esternón, posteriormente el pericardio, superiormente está la continuación del mediastino superior, que es esto, inferiormente el diafragma, acá está el diafragma, claramente vemos que en forma de cúpula, parte muscular, centro tendinoso, lateralmente obviamente las pleuras mediastínicas derecha e izquierda. ¿Cuál es el contenido
de este mediastino anterior. En niños el timo, en adultos pues ya restos fibroadiposos. Hay ganglios linfáticos, hay tejido adiposo, grasa abundante, no hay vasos. El mediastino medio. El mediastino medio es la porción central del mediastino inferior localizado alrededor del corazón y el pericardio. ¿Cuáles son sus límites? Anteriormente, el mediastino anterior, ¿no? Pericardio lo separa. Posteriormente, el mediastino posterior. Superiormente, la línea que pasa por el ángulo de Lewis. Inferiormente, el diafragma. Lateralmente, las pleuras derecha e izquierda. Este es el mediastino medio. ¿Qué órganos encontramos en el mediastino medio? Obviamente, el más importante es el corazón. Pero no solo el corazón, tenemos la aorta ascendente, el tronco de la arteria pulmonar, verá, arteria pulmonar de color azul, arteria pulmonar de color azul, vena cava superior, ¿no? Vena cava inferior, venas pulmonares que llegan, los nervios frénicos que inervan el pericardio también, y linfáticos. El mediastino posterior es la porción situada detrás del pericardio y delante de las vértebras torácicas. Los límites son anteriormente el pericardio y el diafragma, obviamente. Posteriormente las vértebras torácicas, como ven acá. Superiormente una línea que pasa por el ángulo de Lewis. Inferiormente el diafragma y laterales los mediastinos. Pleuras mediastínicas derecha e izquierda. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué es lo que nos interesa? Esófago, acá está el esófago. Por ahí pasa el esófago. El esófago ya saben que se acompaña ¿de quién? Del vago. Vago derecho y vago izquierdo. El izquierdo es anterior y el derecho es posterior. ¿Qué más tenemos? La aorta. Acá está la aorta. Tenemos el sistema ácigos a la derecha, hemiácigos a la izquierda, ¿no? Los vagos. Luego tenemos estos nervios que son parte del nervio frénico que van a formar en los nervios espláncnicos mayor, menor e imo, como vamos a ver luego. Y también están los ganglios linfáticos o vasos linfáticos. El esófago. El esófago, que es esta parte posterior, detrás de la tráquea, es un órgano tubular que conecta la faringe con el estómago. En promedio mide 25 centímetros y va a atravesar el cuello, tórax y abdomen. A nosotros nos interesa el tórax, ¿no? Porque estamos en la parte del tórax. ¿Dónde se inicia el esófago? A nivel de C6, ¿no? Que es la continuación de la faringe. Termina en la unión esófago-gástrico a nivel de T11 y su recorrido tiene tres componentes: a nivel del cuello, a nivel torácico, que está detrás de la tráquea y del corazón, tiene una porción abdominal pequeña entre 2 a 3 centímetros, no más. Este esófago está irrigado a nivel cervical, o sea, en el cuello, por las arterias tiroideas inferiores, rama del tronco tirocervical de la subclavia. En la parte torácica está irrigado por las arterias bronquiales, rama de la aorta, y esofágicas, también rama de la aorta. Y la parte abdominal por las arterias gástricas izquierdas, rama del tronco celíaco, y la frénica inferior, que es rama directa de la aorta. Está inervado por vía simpática a través del tronco simpáticos torácicos y parasimpática, obviamente, el vago. El drenaje venoso va a ir hacia el sistema ácigos y luego a la vena cava superior. La aorta torácica. La aorta torácica es porción de la aorta descendente que recorre el mediastino posterior. Desde el borde inferior de la cuarta vértebra torácica, ángulo de Lewis,
hasta el hiato de la aorta a nivel de T12. Esta es la aorta torácica. El trayecto es la continuación del callado de la aorta a nivel de T4, ¿no? Ángulo de Lewis. Su recorrido desciende por el mediastino posterior conjuntamente con el esófago, ¿no? Detrás del esófago, y va a atravesar el diafragma a través de T12, donde se va a convertir en aorta abdominal. ¿Cuáles son las ramas de esta arteria aorta torácica? Nos va a dar arterias bronquiales, arterias esofágicas varias, mediastínicas, pericárdicas, intercostales posteriores, que probablemente son los más abundantes, y la arteria subcostal, ¿no? El sistema venoso ácigos. Este sistema es una red de venas ubicada en el mediastino posterior y que constituye una vía de drenaje venoso alternativa entre la vena cava superior y la vena cava inferior. Es muy importante porque va a dar una circulación colateral cuando existe obstrucción en alguna de estas venas principales, ¿no? O sea, vena cava superior y vena cava superior, vena cava inferior. Este es el sistema ácido. En el lado derecho, ácigos, y en el izquierdo, el hemiácigos, ¿no? Este es el sistema ácigos en el lado derecho y va a drenar en la vena cava superior. Hemiácigos, una vena lumbar ascendente izquierda, va a drenar en el ácigos, y hemiácigos accesoria va a desembocar también en el sistema ácigos. El tronco simpático. Este tronco simpático se va a alinear a lo largo de la parte lateral de los cuerpos vertebrales torácicos. Cada uno de los 11 a 12 ganglios está conectado al ramo ventral del nervio espinal por un ramo comunicante blanco, ¿no?, que conduce fibras simpáticas preganglionares, y un ramo comunicante gris que conduce fibras simpáticas postganglionares de nuevo hacia el interior de la médula espinal. Acá tenemos los ganglios simpáticos que viajan, vean, a los costados de los cuerpos vertebrales, ¿no? Va a formar los nervios espláncnicos, que son 3, ¿no? El nervio espláncnico mayor entre T5 y T9, nervio espláncnico menor T10 y T11, y nervio espláncnico imo T12, solamente formado por ese ganglio, T12. ¿Alguna pregunta?